Nunca creí en fantasmas ni en leyendas urbanas. Siempre me han fascinado los códigos, los algoritmos, las conexiones invisibles que dan vida a la web. Yo no me asusto de lo desconocido, lo analizo, lo descompongo. Para mí, todo en este mundo tiene una explicación lógica, hasta aquella noche, una noche en la que, sin querer, hice clic en el enlace equivocado. Un simple error que me llevó a un canal en la dark web y todo cambió. Desde entonces, me pregunto si lo que estoy viviendo es real o si mi mente se ha deshecho bajo el peso de la obsesión. Pero déjame contarte cómo empezó. Era una noche de otoño. La ciudad dormía bajo el manto de la oscuridad y las calles vacías apenas se iluminaban por las farolas. Yo, sin embargo, estaba despierto, sentado frente a la pantalla de mi ordenador. Sabía que si pasaba mucho tiempo frente al monitor, mi vista se agotaría, pero tenía una obsesión que no podía dejar de alimentar: la dark web. Me llamo Mikkel y a mis 24 años había visto casi todo lo que el Internet oculto podía ofrecer. Hackers, foros oscuros, videos extraños. Nada me sorprendía. Tenía acceso a todos esos lugares como si fueran mi propio patio trasero. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Mientras navegaba por uno de esos foros clandestinos, algo llamó mi atención. Un enlace con un código extraño y críptico. No era un enlace común, ni un nombre que pudiera asociar con algo que ya conociera. El título decía La Casa del Olvido. Lo que me intrigó no fue solo el nombre, sino el formato de la URL, casi como si estuviera cifrada, protegida de algún modo. Podía sentir que algo oscuro, algo peligroso, estaba oculto detrás de ese enlace. Pero como siempre no pude resistirme. Después de unos segundos de reflexión, hice clic. El ordenador comenzó a parpadear y antes de que pudiera hacer algo, la pantalla mostró lo que parecía ser una transmisión en vivo. Una señal de baja calidad que con dificultad mostraba una casa antigua, abandonada, envuelta en sombras. La cámara parecía estar fijada en una esquina de la casa, mostrándola desde arriba, en un ángulo extraño. La transmisión era intermitente, y la imagen parpadeaba como si la señal estuviera a punto de cortarse, pero algo me mantenía allí, observando. Algo en esa casa me atraía. La imagen de la casa era inquietante, las paredes agrietadas, la madera podrida, las ventanas rotas que se veían como ojos vacíos. Era el tipo de lugar que nadie visitaría, un sitio que la mayoría de las personas simplemente evitaría. Pero yo no pude apartar la vista. Algo no estaba bien con la cámara, como si estuviera atrapada en un bucle, repitiendo las mismas escenas una y otra vez. Me senté más cerca de la pantalla, intentando descifrar lo que veía. No podía dejar de mirarlo, como si de alguna manera me estuviera llamando. El sonido era bajo, como un susurro que venía desde muy lejos. La imagen se distorsionaba a medida que las horas pasaban, pero la casa siempre seguía allí, quieta y solitaria. Al principio pensé que era algún tipo de broma o una transmisión pirata. Sin embargo, cuanto más observaba, más me sentía atraído por la casa. En las siguientes semanas, empecé a ver la transmisión cada vez más a menudo, sin poder dejar de pensar en ella. A veces me despertaba a mitad de la noche y me encontraba mirando la pantalla, como si estuviera bajo el control de algo que no podía entender. No tardé mucho en darme cuenta de que la imagen no era solo repetitiva, sino extraña. En ciertos momentos parecía que la cámara se movía, aunque no veía a nadie. Las sombras se alargaban y se acortaban, como si algo las moviera desde la oscuridad. Y siempre, esa sensación de estar siendo observado, no podía quitármela de la cabeza. Una noche, mientras observaba la transmisión, algo cambió. En la esquina de la casa apareció una figura. Al principio, apenas visible, como un destello de luz en la oscuridad. Pensé que era un defecto en la señal, pero cuando la imagen se estabilizó, pude ver claramente que era un hombre.
Un hombre que parecía estar de pie en el pasillo oscuro de la casa. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero sus ojos brillaban con una intensidad que jamás había visto. La figura permaneció allí, inmóvil. No hacía nada, solo observaba. Y lo peor de todo era que sentía que no estaba solo en la habitación. En algún lugar, en algún rincón de mi mente, algo me decía que esa figura me estaba mirando a mí. Al principio traté de ignorarlo, pero la imagen volvió a aparecer noche tras noche. Y cada vez que lo hacía, la sensación de inquietud crecía. Lo sentía, lo sabía. No estaba viendo una transmisión cualquiera. Esa figura no estaba atrapada en la casa. Me estaba observando y no podía apartar la mirada. El miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera extraña. Al principio era solo una sensación vaga, un malestar persistente que me seguía en cada momento libre. Pero luego se transformó en algo más tangible, más insoportable. Me costaba concentrarme en el trabajo. Me encontraba mirando la pantalla incluso cuando no quería, como si mi cerebro estuviera encadenado a ella. Ya no podía distinguir si mis pensamientos eran propios o si alguien más los estaba dictando. Mis noches se volvieron inquietas. En cada sueño, la casa estaba allí. La misma casa de la transmisión, con sus ventanas rotas y su oscuridad interminable. En mis sueños, recorría sus pasillos, sintiendo una presencia que me observaba, como si un par de ojos invisibles estuvieran siempre sobre mí. No importaba lo que hacía, no podía escapar. Cuando despertaba, me encontraba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que algo se había apoderado de mi mente. La imagen de la figura enmascarada ya no era solo una visión en la pantalla. Ahora me la encontraba en todos lados. En las sombras de mi habitación, en el reflejo de los vidrios de la ventana. Era como si me estuviera perdiendo, como si ya no fuera yo mismo. Y aunque intenté alejarme de la transmisión, una fuerza invisible me arrastraba de nuevo a ella. En cuanto apagaba el ordenador, sentía que algo me llamaba, una fuerza fría que me obligaba a regresar. Así fue como me di cuenta de que mi obsesión no era normal. Algo dentro de mí se había quebrado, algo que jamás podría reparar. A medida que pasaba el tiempo, la figura en la pantalla dejó de ser solo una presencia lejana. Se acercaba cada vez más. Su rostro estaba cubierto por una máscara vieja y desgastada, pero lo que realmente me aterrorizaba eran sus ojos. Esos ojos que brillaban, que me observaban sin cesar. No había una expresión en su rostro, solo la quietud. Pero sus ojos, esos ojos, transmitían un mensaje claro. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía lo que me estaba pasando. Investigando más sobre la casa, descubrí que el hombre detrás de esa máscara no era un simple asesino. No, según los informes, se decía que Javier Martínez, el dueño de la casa, no solo había torturado y matado a sus víctimas, había experimentado con ellos. Los mantenía en un estado perpetuo de miedo, como si quisiera alimentar algo más oscuro que simplemente la necesidad de control. Algunas teorías apuntaban a que su mente había sido trastornada por las experiencias que había vivido en esa casa, o incluso por las mismas muertes que había causado. Se rumoreaba que él no quería solo matar, quería ver cómo su sufrimiento se propagaba, cómo se extendía como una sombra que nadie podía escapar. Al principio pensé que solo estaba imaginando cosas, pero cada vez que veía la figura en la pantalla, sentía que era él, o lo que quedaba de él. Un espíritu vengativo que se había aferrado a la casa y ahora utilizaba la dark web como su medio para continuar el ciclo de terror. Lo que él hacía no era solo observar, era un acto de manipulación. Estaba dentro de la transmisión, dentro de mi mente, como si me estuviera preparando para algo peor. El último mensaje apareció en la pantalla con letras rojas brillantes. La casa te ha reclamado.
Ya no eres más que una ilusión, atrapado en el ciclo. Mis manos temblaron mientras miraba la pantalla, pero en lugar de pánico, sentí un vacío. Mi mente ya no estaba allí, ya no estaba en el mismo lugar que antes. La pantalla se apagó por un momento, pero el eco de la transmisión seguía resonando en mi cabeza. De alguna manera, estaba atrapado. No podía dejar de pensar en la casa. No podía dejar de ver la figura ni siquiera cuando mis ojos estaban cerrados. Salí de mi habitación tratando de despejar mi mente, de recuperar la realidad. Pero la verdad se me hacía cada vez más difícil de aceptar. Todo parecía falso. La luz del día no era suficiente para disipar la oscuridad que había tomado mi vida. La transmisión no se detuvo, ni siquiera cuando apagaba el ordenador, ni siquiera cuando intentaba distraerme con cualquier otra cosa. Y ahí estaba yo, atrapado, sin saber si alguna vez fui libre de la casa, de la figura, de la oscuridad que había invadido mi mente.